Hoy Venezuela vuelve a estar en el centro de la atención mundial, pero no por una razón cualquiera. Lo que está ocurriendo en este momento no es solo una crisis política más, es un punto de inflexión, un momento que podría definir el futuro de todo un país. Porque mientras muchos pensaban que todo terminaría con la caída de Nicolás Maduro, la realidad ha resultado mucho más compleja. Estados Unidos ha incrementado su presión. El poder dentro de Venezuela se ha reorganizado. Y lo más sorprendente es que algunas de las figuras más cuestionadas siguen ahí. Y hay una pregunta que cada vez suena más fuerte: ¿qué está pasando realmente en Venezuela? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir podría cambiar completamente la forma en la que entiendes esta situación. Para entender lo que ocurre hoy, primero hay que ver el contexto. El inicio de 2026 marcó un antes y un después. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos desató una cadena de eventos que nadie había previsto. Lo que parecía ser el fin del chavismo terminó siendo el inicio de una nueva etapa, mucho más incierta. Tras este hecho, el poder quedó en manos de figuras del mismo sistema, encabezadas por Delcy Rodríguez. Lejos de un cambio radical, lo que se ha visto es una reconfiguración del poder. Y eso ha generado dudas dentro y fuera del país. Por un lado, Estados Unidos ha cambiado su estrategia. En lugar de una confrontación directa, ahora parece apostar por una presión combinada con negociación. Esto se ha reflejado en decisiones que hace apenas unos años parecían imposibles. Pero mientras en la superficie se habla de acuerdos y apertura, en la realidad cotidiana de los venezolanos, la historia es muy distinta. Y aquí es donde entra un tema clave que ha generado indignación en todo el país: el reciente anuncio del aumento del ingreso mínimo. Delcy Rodríguez anunció que el ingreso mínimo integral subiría a $240 mensuales. A primera vista, esto podría parecer una mejora importante, pero cuando se analiza en detalle, la realidad es otra, porque el salario mínimo oficial en Venezuela sigue siendo prácticamente simbólico. Se mantiene congelado en 130 bolívares, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar. Es decir, el aumento no es realmente un aumento salarial, es en su mayoría una suma de bonos. Bonos que no generan prestaciones, bonos que no cuentan para jubilaciones, bonos que pueden desaparecer en cualquier momento. Y esto ha generado una ola de críticas. Trabajadores, sindicatos y organizaciones han señalado que este modelo no resuelve el problema de fondo, porque el ingreso anunciado sigue estando muy por debajo de lo que cuesta vivir en Venezuela. La canasta básica supera los $700 mensuales, y eso significa que incluso con este aumento, una familia no puede cubrir ni lo básico. Muchos venezolanos lo han dicho claramente: esto no es un aumento real. Es, en palabras de analistas y ciudadanos, una medida insuficiente y engañosa. Las críticas no se han quedado solo en palabras. En las calles la reacción ha sido evidente. Protestas sindicales han intentado llegar al Palacio de Miraflores para exigir salarios dignos, pero han sido bloqueadas por fuerzas de seguridad. Y aquí es donde el contraste se vuelve más fuerte. Por un lado, el gobierno habla de recuperación económica. Por otro, la gente sigue luchando por sobrevivir. Muchos trabajadores han expresado frustración. Antes del anuncio, algunos esperaban aumentos que realmente cambiaran su situación. Pero la realidad fue muy distinta. Las expectativas eran altas, la decepción fue aún mayor. Incluso desde organizaciones sociales se ha advertido algo clave. El anuncio es ambiguo. No queda claro cuánto es salario real y cuántos son bonos. Y esto nos deja con una sensación incómoda, una sensación de que el problema no se está resolviendo, solo se está maquillando. Mientras tanto, el gobierno insiste en que estas medidas forman parte de una recuperación progresiva. Pero para millones de venezolanos, esa recuperación aún no llega. Los precios de los alimentos siguen subiendo todas las semanas y es el golpe a los venezolanos que más le duele, el del estómago, sin calidad de vida, sin tener una asistencia sanitaria digna y justa. Si no tienes un familiar en el exterior o un amigo que te pueda ayudar,
y estás enfermo o en una silla de ruedas, te terminas muriendo lamentablemente, esta es una realidad de la que muy pocos medios habla o casi ninguno. Los venezolanos tienen que pagar servicios médicos en clínicas privadas para poder salvar la vida de sus familiares. Lamentablemente, en ocasiones se ha convertido en un negocio redondo para algunos médicos que se aprovechan de la necesidad del pobre. Cabe destacar que ya existen casos de denuncias donde se les ha suspendido la licencia a varios médicos por cometer negligencias y abusos a pacientes. Si has tenido un familiar enfermo o algún amigo que haya pasado por esta situación, deja aquí tu comentario y qué opinas al respecto si te sientes afectado. Y a esto le sumas que recientemente empresas como General Electric y Siemens les preocupa de que Delcy Rodríguez sea buena paga. Lamentablemente se sienten preocupados que después de poder invertir en el sistema eléctrico que requiere Venezuela, no tengan garantías de cobro con este delcinato. Venezuela necesita una inversión de más de $15,000 millones y el interinato no los tiene. Una opción es pedir al FMI y la otra es solicitarlo al Banco Mundial, pero a Delcy no le gusta la idea. Pero lo más justo sería recuperar todo el dinero robado y hasta sobraría nada más con los $28,000 millones que desapareció Tarek El Aissami. Pero a la Delcy tampoco le gusta la idea. Entonces, sigue el grave problema de los apagones en diferentes estados del país. Los reportes se hacen sentir, entonces estemos claros que la situación en Venezuela no ha mejorado para el ciudadano de a pie luego del 3 de enero. Hasta podría decirse que ahora es peor. Me gustaría saber tu opinión sincera en este momento. Volviendo al punto central, porque todo esto ocurre en medio de una presión internacional creciente. Estados Unidos no ha dejado de actuar. Ha aumentado su presencia en la región, ha enviado mensajes claros y ha dejado ver que sigue de cerca cada movimiento dentro del poder venezolano. Pero en medio de todo esto, hay una figura que sigue generando preguntas. Diosdado Cabello. Cabello no solo sigue activo, sigue teniendo poder, control, influencia, presencia y un discurso que no ha cambiado. Mientras el país enfrenta crisis económicas, protestas sociales y presión internacional, él sigue ahí. Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. Si hay presión internacional, si hay denuncias, si hay evidencia, si hay crisis, ¿por qué sigue libre? La respuesta no es simple, pero lo que está claro es que nada de esto es casualidad. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas tú. ¿Por qué crees que Diosdado Cabello sigue libre después de todo lo que ha pasado? Si llegaste hasta aquí, es porque quieres entender lo que realmente está pasando. Suscríbete al canal, activa la campana y mantente atento a la próxima edición de Punto de Quiebre, porque lo que viene puede ser aún más impactante. La única forma de defender la libertad de expresión es publicando.